Vas a grabar. Amén. Shabbat shalom a todos, amados. Bendito sea el Creador. Estamos llegando a este tiempo, a este octavo día en el cual el Todopoderoso ha ordenado congregarnos, estar en reposo. Es una asamblea solemne. No es cualquier reposo, sino un tiempo establecido bien, bien importante. Pues bueno, antes que todo, venimos de estar morando 7 días en la Sucá, venimos justamente de la reflexión respecto a qué simbolizaba esa Sucá que cada quien construyó en sus hogares. Sabemos que estamos en la dispersión, sabemos que hay muchas cosas aún que nos falta por mejorar, sin embargo, el Padre se agrada. Pues vaya, de que sus hijos estén esforzándose en quererlos servir como Él ordena, en querer ser agradables a Él. Y eso como padre, cualquiera que somos padres, sabemos que cuando un hijo se esfuerza por querer honrarnos, por querer obedecernos, pues bueno, para nosotros es maravilloso. Entonces llegamos a este tiempo establecido llamado Sheminiat Sere. Vamos a comprender un poco qué significa o qué es Sheminiat Sere. Vamos a leerlo en el mandamiento, Levítico 23:39. Ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán una fiesta solemne a Adonai durante 7 días. Ya los hicimos. El primer día habrá un reposo solemne y el octavo día también habrá un reposo solemne. Aquí hay que entender por qué. Recuerden que estuvimos reuniéndonos todos los días celebrando ofrenda ígnea al Creador. Acuérdense que la palabra en hebreo para ígnea significa acercar, es una especie de acercamiento al Padre. El Padre nos quiere cerca de Él. Él no se aleja, nosotros somos los que nos alejamos. Nuestro pecado, nuestros errores nos alejan de Él, pero en estos tiempos Él permite que seamos acercados. Venimos de Yom Kippur, donde hubo una limpieza, una aflicción, un perdón y una reconciliación, para posteriormente acercarnos tranquilamente al Todopoderoso. Nos cuenta la tradición que en este tiempo se sacrificaban 70 novillos, pero cuando menciono tradición, pues claramente también vienen ordenados en el libro de Números, capítulo 29, versículo 13 al 39. No lo vamos a leer ahorita, simplemente lo pueden anotar, lo pueden leer con calma en casa. Y pues bueno, estos 70 novillos, acorde a lo que nos dice fuentes rabínicas, representan los toros, perdón, 70 naciones o 70 toros que se sacrificaban, y esto es una referencia a las 70 naciones, pero cómo Israel intercede también por ellas. Y esto se me hizo interesante, cada año lo mencionamos, amados. ¿Por qué? Porque algo que nos enseñó nuestro amado Don Yeshua es que nosotros tenemos que ser luz y sal del mundo. ¿Y qué quiere decir ser luz y sal? Primeramente, la luz te marca un camino. Es decir, que tú seas ejemplo para los demás de cómo el Creador desea que llevemos nuestra vida. Y eso no solamente es para tu hermano, sino para el mundo entero. Tú tienes que actuar, tú tienes que diferenciarte al mundo entero. Que si tu vecino no guarda Torah, no importa, que te vea a ti y diga, ¿qué tiene esta persona que es diferente a los demás? Otro se hubiera vengado, pero él no. Él no regresó mal por mal, sino regresó bien por mal. Eso significa ser luz, ser un ejemplo al cual los demás quieran seguir. Y pues la sal sabemos de antemano pues que evita que la carne se corrompa, que se descomponga. Entonces es parte de lo mismo, viene siendo este complemento de darle una razón al porqué de los mandamientos, del porqué la vida, y sobre todo también pues para dar testimonio. Entonces esto es interesante porque esos 70 toros que el Todopoderoso ordenó en Números 29, pues son 70 naciones en las cuales Israel al mismo tiempo está intercediendo de alguna u otra manera por la humanidad. Y ahora imagínense, amados, es una misericordia que el Padre extiende para toda la humanidad, y ahora podemos comprender por qué también tantos años nosotros estuvimos en pecado y el Padre no nos exterminó.
porque había alguien que estaba elevando ahí ofrendas por cada uno de nosotros. Primeramente nuestro amado Don Yeshua, que sabiendo de antemano que andábamos muertos en delitos y pecados y también en ignorancia total, tenía misericordia de cada uno de nosotros, amados. Y de igual manera también, claramente, pues por toda esa intercesión de la amada casa de Judá, no digo necesariamente por cada uno de nosotros, pero sí en general, los que obviamente pues eh, aman realmente al Creador, pues obviamente intercediendo, ¿no? También por la paz en general, amados. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice de las ofrendas. ¿Qué instrucción da el Creador para este octavo día? Números 29, versículo 35 al 38. El octavo día tendrán solemnidad, ninguna obra de siervos harán. Es por eso que hoy no trabajamos, hoy no compramos, cada quien ya está en sus hogares, hasta mañana al atardecer se acaba el Shabbat. Ofrecerán en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Adonai, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además de holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Vean todo lo que se tenía que ofrecer para este tiempo establecido, amados. A mí me impacta ese macho cabrío que en todo momento tenemos que acercarnos, como nos dijo nuestra don Yeshua. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En todo momento y en toda tefilá siempre debemos de pedir perdón por nuestros pecados, amados, siempre. Y este macho cabrío también nos los muestra. El macho cabrío es una ofrenda de hatat, es una ofrenda de pecado, es decir, por cualquier pecado que puedas haber cometido, este chivo lo expía y te puedes acercar al Creador. Porque de otra manera, ¿qué pasaría si yo me acerco al Creador con pecado, amados? O cualquiera de nosotros. Antiguamente, desaparecemos, fuimos quemados. Fulminados, exactamente. Antiguamente, si alguien con impureza ritual se acercaba al tabernáculo o al templo, caía fulminado. Claro, porque el Creador es vida. De hecho, inclusive cuando descendió en el monte Sinaí, ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? Cuida que nadie se acerque, ni siquiera de animales, porque el Creador es vida, amados, y estamos contaminados de muerte cuando pues pecamos, cuando llámese de ignorancia, de negligencia, cualquier tipo de pecado. Entonces el Creador en esto que nos permite ver siempre ese chivo expiatorio, ¿para qué? Para que nos podamos acercar tranquilamente. Es una ofrenda de pecado. Pues bueno, vamos a continuar. Ahora, vamos a ver un poco el contexto. Aunque Shemini Atzeret está conectado con Sukkot, como lo estamos leyendo en Levítico, dice 7 días celebrarán, elevarán ofrenda ígnea, el primero es Shabbat y el octavo también. Es considerado Shemini Atzeret, el octavo día, como una fiesta separada. Este día, amados, es como, y ahorita les digo, lo vamos a ir leyendo, es como una fiesta. Estábamos platicando ahora, iniciando la fiesta de Sukkot, cómo eran las bodas antes, ¿no? Que duraban días enteros, que estaban platicando cada quien en su país, en su ciudad, cómo se llevaban. No, aquí pues duran un mes, aquí duran 5 días y así cada uno puede dar un diferente testimonio, ¿no? Pues así es esto. Son 7 días en los cuales, acuérdense que Sukkot es un apunte profético a las bodas del Cordero, lo que nos menciona en Apocalipsis. Son 7 días de boda, pero el octavo día es ese octavo día donde el rey, el Todopoderoso, te dice, ya se van como que los invitados, ya se fueron, y siempre en una fiesta, siempre, ¿quiénes son los últimos que se quedan, amados? Tú invitas a todo el mundo, a los amigos, vecinos, compadres, etcétera, y todos empiezan a ir, pero al último, ¿quiénes se quedan? La Los de la familia. casa. Los seres Exacto. queridos. Los de más confianza, ¿no? Como que exacto, los seres queridos, los de la familia, los cercanos, exactamente. Y este es Shemini Atzeret. En Shemini Atzeret ya 7 días ya se celebró, ya se fueron todos y solamente el rey dice, quédate un ratito más.
quédate un ratito más, que ese Shemini Atzeret, amados. Es justamente hoy donde el Creador nos invita solamente a los más cercanos. Y esto es hermoso. Se celebra el día 22 del mes séptimo, inmediatamente después de los 7 días. Es por eso que ayer elevamos la última ofrenda, que fue el séptimo día, y hoy entramos al octavo. Durante 7 días previos, esto lo vamos a ir viendo ahorita en esta ceremonia que les voy a platicar, durante 7 días previos se vertía agua en el altar con la ceremonia de Nisuk Hamaim, ceremonia de libación de agua. Por este último día no se vertía agua, sino solamente vino sobre el altar. En el Talmud nos indica que esta libación es parte de la ofrenda de cada día, el holocausto continuo y festivo. En Shemini Atzeret comienza oficialmente el pedido de la lluvia en la liturgia. O sea, ¿se acuerdan que el objetivo de presentarnos en Yom Kippur, que empieza desde Yom Teruah, son las santas convocaciones de otoño? Desde Yom Teruah empezamos un juicio. Tuvimos 10 días donde el Padre está pesando nuestras acciones. En Yom Kippur es donde se decide para dónde vamos, para el libro de la vida o para el libro de la muerte. Ahí es donde se decide quién vive, quién muere, quién tiene salud, quién tiene enfermedad, a quién se le da parnasá, a quién se le da sustento, a quién se le resta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya que estamos limpios, entonces ahora pasamos a Sukkot, donde el Padre dice, acércate, que es la ofrenda ígnea, acércate. Pero este octavo día, amados, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque este octavo día es una representación de la eternidad. Y es interesante que el 8, el número 8 es como un símbolo de infinito, ¿verdad? Que por ahí luego dicen, es que es un símbolo pagado. Yo eso no lo he investigado sinceramente, pero lo único que sí sé es que el 8 es un número que manejamos todos y si nos damos cuenta es un número que como un infinito, ¿ok? Y eso que simboliza la eternidad. ¿Qué nos demuestra también esto? Acuérdense que platicamos que la Sukkot representaba también nuestro cuerpo terrenal. 7 días, por decirlo de alguna manera, 7 milenios, el ser humano iba a tener este cuerpo material. Y dirán, oye, pero es que a nosotros nos van a regenerar nuestro cuerpo. Sí, pero acuérdense que también van a haber naciones. Dice, y los que sobrevivieren, es decir, no todos van a morir en la gran tribulación. Algunos van a seguir con su cuerpo normal, van a seguir muriendo, van a seguir enfermando, y los que participen de la primera resurrección, pues ya van a tener un cuerpo regenerado. Pero representan estos 7 milenios que el ser humano está sobre la tierra con un cuerpo terrenal, con un cuerpo débil y temporal, porque eso también representa la azúcar, es un lugar temporal para posteriormente pasar a la eternidad, donde ya no hay tiempo, nos dice Isaías que ya no hay sol, ya no hay luna, el creador es quien ilumina, nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, eso representa Shemini Atzeret, amados, el día en el que estamos hoy. En Shemini Atzeret comienza oficialmente el pedido de la lluvia, recita la tefilá, la oración por la lluvia, durante el Musaf, marcando el inicio de la temporada lluviosa de Eretz Israel. Ok, les estaba comentando respecto a esto. Acuérdense que también era solicitar el sustento. Ahorita nosotros pues decimos, bueno, lluvia para qué, ¿no? Pero en ese entonces era 100% agrícolas. Entonces, obviamente para ellos lluvia es que iba a haber buena cosecha, ¿no? Entonces una lluvia bien, porque también sabemos que si hay mucha lluvia pudre las cosechas. Entonces, es todo lo que tenemos que observar, amados, lo que simboliza. Ahora, un dato importante, la oración de por la lluvia es parte del servicio del templo o era parte del servicio del templo cuando estaba de pie. Y pues bueno, se sabía que ese día comenzaba la preocupación agrícola por la lluvia, es decir, pedían la lluvia, amados. Y algunas interpretaciones también mencionan, en nuestro caso también esa lluvia representa, acuérdense que dice la escritura que dará lluvia tardía y lluvia temprana, refiriéndose justamente al espíritu de santidad, a este conocimiento que el Creador derrama sobre su pueblo. Entonces también, amados, nosotros pidámosles esa lluvia de Ruach HaKodesh que nos permita seguir conociendo su palabra, que nos permita seguirnos santificando, conduciendo en el camino en el que nos tenemos que guiar. Ahora vamos a analizar un poquito de esta ceremonia. Esta ceremonia es muy significativa de Shemini Atzeret. Espérenme, ya oculté mi foto. Quiero ocultar la barra porque no me deja ver.
Ahí está. De Shemini Atzeret, que se llama Nisuk Hamaim. No es que se lleve a cabo exactamente este día, sino más bien se lleva desde el inicio de Sukkot. Iniciando Sukkot comienza esta ceremonia y vamos a irlas analizando para ver qué es lo que se refiere. La palabra Nisuk significa sacar el agua. Se realizaba durante la festividad de Sukkot. Desde que iniciamos el primer día, desde ahí empezaba la ceremonia. Recordemos que en Jerusalén se llenaba de peregrinos quienes viajaban a la ciudad para celebrar la festividad e incluso construían sus refugios temporales, sus Sukkot, alrededor de la ciudad en cumplimiento de Deuteronomio 16, 16, 17. Cada día de la festividad, comenzando desde el día 15 del séptimo mes, mientras se preparaba el sacrificio de la mañana, un Kohanim acompañado por una procesión de alegres peregrinos israelitas con música salían del templo y bajaban rumbo al estanque de Siloé, que es el mismo estanque que vemos en Juan 9:7. ¿Alguien me puede buscar Juan 9:7? Por favor. El estanque de Siloé, amados, lo hemos estudiado también con el túnel de Ezequías. El estanque de Siloé tiene una característica, se llenaba con el agua del río Gijón. ¿Quién recuerda qué era el río Gijón? ¿Alguien se acuerda? El del Edén. Exactamente, uno de los que regaba el Edén. Eran 4 ríos los que lo regaban y el Gijón era uno de ellos, exactamente. Y algo interesante y algo hermoso que de verdad que, amados, o sea, de verdad que hace uno que amar al Padre y de enamorarse de Él, es que Israel, si tú ves el territorio de Israel, por tu lógica, o sea, por la lógica humana es imposible que haya vida ahí, porque no hay agua, la tierra es muy árida, o sea, es complicada la existencia ahí. Por ejemplo, el estanque de Siloé, no crean que siempre estaba lleno y el río siempre corriendo, no, el río corría cuando tenía que correr. Es decir, la gente vivía su día a día por fe, porque como podía un día ya no correr el río Gijón y se quedan sin agua porque no había nada cerca, ¿cómo? Pues podía seguir fluyendo. Entonces, esto se lo escuché a un judío que decía, es que si tú ves Israel, o sea, no hay nada que pueda sustentar a Israel y nosotros vivimos por fe. Y eso me hace hermoso porque sí, claro, así es el Padre, amados. Hasta en su creación nos muestra que Él está al mando de todo. Y ese es el estanque de Siloé, justamente, que se llena por el río Gijón y ese no siempre brota. Ahorita no brota. Dice la tradición que cuando venga el Mesías va a volver a brotar. Por eso nos dice Apocalipsis, y vi un río de agua viva y es el río Gijón el que va a volver a brotar. ¿Alguien tiene Juan 9:7, por favor? Amén. Amén. A ver, ¿quién dijo primero? Isabel, adelante. Amén. Ah, Adelante, hermanita. amén. Palabra del Señor. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, hermanita, muchas gracias. Fue cuando Amén. Yeshua, gracias Isabel, fue cuando Yeshua le formó sus ojos al ciego, que le dijo, ve y lávate en el estanque. Ese es el estanque, amados. Bueno, y de ahí llenaban el agua en un cántaro de oro y lo llevaban de regreso al templo. Algo interesante, si tú lo buscas en el Talmud, porque yo menciono últimamente mucho el Talmud, no es porque yo diga que todo lo que está ahí edifique, amados. Hay cosas que no edifican, sinceramente, pero todo lo que es historia, cómo elaboraban ellos las santas convocaciones, porque ojo, la escritura sí te menciona, pero no a detalle. Por ejemplo, te dice, vas a afligir en Yom Kippur, vas a afligir tu cuerpo y el que no se aflija será cortado. Y ella dices, ok, pero, o sea, en un contexto del templo dices, pero ¿qué hago en el templo? ¿Elevo ofrenda? ¿No elevo ofrenda? ¿Cómo le hago? O sea, hay muchas cosas que faltan, ¿no? Y ahí para eso entra la tradición oral, que se le enseñó a Aarón y a Moisés, que es lo que fue pasando de generación en generación, y ahí viene mucho eso. Entonces, esta ceremonia de libación de agua viene estipulada justamente en los tratados. Y algo interesante es que al sumo Cohen, al sacerdote, se le conocía como el que era enviado, al sacerdote, perdón, el que llevaba al pueblo, el que era enviado. Y eso es interesante. El templo era conocido como el cielo.
y el estanque de Siloé se le llamaba como la tierra. Esto nos permite ver que el enviado descendía del cielo directo a la tierra. Es como una alegoría de lo que hacía el sacerdote, que llevaba un grupo de peregrinos del templo, bajaban al Siloé y de ahí volvían a subir. Entonces, esto es algo maravilloso que, vuelvo y repito, a veces tendemos a rechazar todo lo que venga de tradiciones y de la amada casa de Judá, pero si tú te das cuenta, muchas de sus tradiciones de verdad que te muestran a Yeshua mismo ahí, amados. Y es una cosa hermosa darnos cuenta que yo creo que les va a pasar el día que nuestro amado Mesías se les revele, lo mismo que nos pasó a nosotros, de cómo siempre estuvo ahí escrito y nunca lo vi, y lo leí tantas veces y nunca lo entendí, porque así es, amados, así es. A mí me pasó con el Shabbat. Yo cuando lo vi, yo dije, sí es cierto, está tan claro y cómo nunca lo vi, ¿no? Y es eso que es, el Padre te quita la venda, te permite ver, y es una cosa impactante. El acto de descender y ascender en la ceremonia de agua es la descripción de la mayor profecía del Mesías descrita en el libro de Proverbios 34. Vamos a buscar Proverbios 34. Proverbios 34. ¿Quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Se acuerdan? Bueno, una vez subí un video, digo, no es información mía, está en internet y muchos la han compartido. Si tú ves ese proverbio y lo colocas en las letras en hebreo, ahí aparece el nombre de Yeshua y Ruach HaKodesh. Ahí aparece. Y es una cosa maravillosa, amados. Es hermoso eso. Bien, continuamos. Ahora, aquí hay unas fotos para más o menos darnos una idea. Eran dos grupos. Esto también es interesante. El primer grupo bajaba por las ramas. Acuérdense que era el primer día de Sukkot. Ellos bajaban a cortar las ramas y el segundo grupo descendía a la fuente de Siloé por el agua para la ceremonia y todo. Entonces vamos a leer. El primer grupo de levitas salía del templo por la puerta oriental y se dirigía al valle de Motzá, donde cortaban sauces de por lo menos 25 pies de alto. Luego los llevaban en procesión hacia el templo, donde construían una suca gigante sobre el altar del holocausto en preparación para la ceremonia de agua. El segundo grupo de sacerdotes iba liderado por el sumo sacerdote. Ellos salían del templo por la salida llamada la Puerta del Agua y se dirigían al estanque de Siloé. Allí, el sumo sacerdote sacaba agua viva, Majin Hayim, del estanque con un jarrón de oro. Vamos a leer Apocalipsis 7, 16, 17. ¿Alguien me lo puede buscar, por favor? Mientras les explico. Entonces, dos grupos, amados, que también nos está demostrando estos dos, no, bueno, algunos yo creo que no tuvieron la oportunidad porque pues algunos son nuevecitos, pero cuando estudiamos el libro de Ezequiel, estudiamos acerca de Ezequías. Ezequías fue un rey que hizo lo bueno a los ojos del Creador, y cuando fue asediado por Sennacherib, que eran asirios, los querían pues matar, obviamente. Entonces, una táctica de guerra era que les cortaban el alimento y el agua, y pues al no haber alimento y agua, por desesperación la gente salía, y al momento de abrir las puertas era cuando ellos entraban. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Ezequías, pues obviamente con la inspiración del Eterno, pues construyó un acueducto, es decir, el agua del Gijón la desvió para adentro, y es donde se llena la fuente de Siloé. Pero ese proceso, y lo pueden buscar en YouTube, está ahí la historia, ese proceso en el que estuvieron con el acueducto, cavando y todo, estuvieron picando, y dice esta historia que mientras un hombre picaba de un lado, el otro picaba del otro y no salía agua, que fue justo cuando ellos se encontraron, o sea, que casi casi se encontraron, fue cuando empezó. ¿Mandé? Se encontraron frente a frente. Exactamente, hermanita. Se encontraron frente a frente, fue cuando empezó a brotar agua. Y esto, amados, nos recuerda muchas veces las profecías, ¿no? Que juntará los dos palos, que juntará la casa de Israel y a la casa de Judá, hasta que estemos todos restaurados, es cuando va a empezar a brotar nuevamente el agua, cuando va a venir nuestro amado Mesías. Es decir, primero restaura las ovejas perdidas de la casa de Israel, después con la casa de Judá, y ya que estén todas reunidas, entonces ahora sí,
viene todo, amados. Entonces, eso es algo hermoso y les digo, fíjense, esto es tradición, esto es pura tradición, es así como ellos lo celebraban, pero vean cómo nos permite ver también el Padre que estaba trabajando en ellos, dos grupos, o sea, siempre de una u otra manera, siempre mostrándonos esta restauración que ya tenía el Padre en el corazón. ¿Alguien tiene Apocalipsis 7:16? Amén. Adelante, hermanito. Dice así, porque escrito está, no tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Yahweh enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Muchas gracias, Shlomo. Hasta el 17, ¿verdad? Amén. Perfecto. Muchas gracias, hermanito. ¿Se dan cuenta, amados? Porque el pastor los guiará a fuentes de agua viva y es esta misma imagen. El sumo Cohen era quien dirigía ese grupo a fuentes de agua viva, porque así se le conocía al agua del río, agua viva. Entonces es algo hermoso. Ok, vamos a continuar. Bien, ahora, esto también es interesante. Mientras todos estaban haciendo lo suyo, unos cortando ramas y otros tomando agua con el cántaro de oro, se sincronizaban de tal manera que entraban juntos. No entraba así como que primero uno y después el otro, entraban juntos y entraban con toques de shofar. Ambos grupos se reunían de vuelta en el templo y sonaban el shofar antes de ingresar por la puerta principal, que esa es la puerta oriental, la que está cerrada actualmente. Al llegar ante el altar del holocausto, el sumo sacerdote derramaba el agua y también el vino sobre las esquinas del altar. Mientras esto sucedía dentro del templo, el pueblo se reunía entonando un cántico, que es Isaías 12:3. Ese es muy, muy característico de estos tiempos. Isaías 12:3. Y sacaréis agua con alegría del manantial de la salvación. Entonces, era así como se llevaba la ceremonia del Nisuk Hamaim. Esto era el primer día y los demás días se hacía exactamente lo mismo, amados. Es decir, obviamente ya no se cortaban ramas, ya estaba el azúcar, pero sí se seguía haciendo la ceremonia de libación de agua todos los días, hasta el octavo día, nada más que en el octavo día ya no se derramaba agua y vino, solamente se derramaba vino en el altar. Ahora, Lore, yo no estoy de acuerdo con tradiciones, no te preocupes, acuérdate que Yeshua nunca estuvo en contra de las tradiciones, él mismo las avala. El detalle es cuando pones la tradición por encima del mandamiento. Es decir, yo tengo una tradición de que vamos a tomar una copa antes de iniciar Shabbat, pero me la paso transgrediendo el Shabbat todo el tiempo. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué pongo mi tradición si de todas maneras voy a violar el mandamiento? Ese es el detalle que tenían los fariseos, que anteponían sus tradiciones por encima del mandamiento de Dios. Ahora vamos a ver a Yeshua y el agua viva. Él estaba en esta ceremonia, amados, obviamente él estaba en la fiesta de tabernáculos. En Juan 7:2 nos dice lo siguiente, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Versículos más abajo, en el último día, es decir, Shemini Atzeret, el más grande de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había espíritu, pues Yeshua no había sido aún glorificado. Esto es maravilloso, amados. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh antiguamente solamente era derramado en reyes, sacerdotes y profetas. Nadie más podía tener el Espíritu Santo, que la traducción más correcta es el Espíritu de Santidad. Nadie más podía tener el Espíritu de Santidad más que estos tres grupos. El pueblo común, el pueblo así como cualquiera de nosotros, no accedía al Espíritu de Santidad. Tenía los levitas para que nos guiaran. Si yo tenía una duda de qué hacer, pues iba a un levita y le decía, oye, pues mira, tengo esta situación, y ellos juzgaban. De hecho, inclusive tenían el Urín y el Tumín para consultar a Adonai, etcétera. Pero los únicas tres personas o tres grupos de personas que recibían el Espíritu de Santidad
eran reyes, profetas y sacerdotes. ¿Cuál es esa promesa mejor, la cual está ahorita, o estamos leyendo ahorita que mencionó Yeshua? Es que el espíritu de santidad iba a ser derramado sobre toda carne. Y no, o sea, no toda carne nada más de Israel, inclusive sobre gentiles, amados. Ahí tenemos a Cornelio y su familia. O sea, esto era una locura para un judío, eso es una locura decir, ¿cómo? O sea, lo que antes era para reyes, ahora lo derramas en gentiles. O sea, yo me los imagino, yo creo que se han de haber desgarrado las vestiduras, ¿cómo? Pero esto fue justamente, pues, consecuencia también de que tanto el linaje sacerdotal, tanto los reyes, no hicieron lo que tenían que hacer, amados. Que el pueblo de Israel fue llamado a hacer luz a las naciones y ellos ocultaron la luz. Por eso es que al Creador le complació derramar el espíritu de santidad sobre toda carne. Y esta parte que menciona Yeshua, de su vientre fluirán ríos de agua viva, se refiere justamente al Ruach HaKodesh, a ese espíritu de santidad que te va a permitir guardar sus mandamientos, que te va a permitir andar en sus instrucciones, que es ese espíritu de santidad el que derramó en ti, porque el hecho de que hoy estés aquí congregado, queriendo seguir aprendiendo de la palabra, guardar sus santas convocaciones, que ya no comes cerdo, que ya guardas Shabbat, que ya los varones se están circuncidando, eso no viene de ti. Eso viene por pura fuerza y misericordia del Padre. Ahora, ¿quién es la fuente de agua viva? Nos dice la Escritura, Jeremías 17:3. Oh Adonai, esperanza de Israel, los que te abandonan serán avergonzados, los que te abandonan serán inscritos en el polvo, porque abandonaron a Adonai, fuente de agua viva. E interesantemente también Yeshua se hace llamar que es esa fuente de agua viva. Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Perdón, en el primero, en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí. Es decir, Yeshua es esa fuente de agua viva, amados, la palabra de Adonai que nosotros tenemos que beber para que no tengamos más sed. Es la Torá manifestada en carne, su palabra manifestada en carne. Es a Él a quien tenemos que seguir, es a Él a quien tenemos que ver. Eso es lo que nos estaba diciendo Yeshua. Cuando Él dice, beban de mí, se refiere a eso, síganme, sigan mis instrucciones, sigan mis enseñanzas, todo lo que yo les enseñé, pónganlo por obra. Y es hermoso, amados. Ahora, en esta fiesta, también, desde Sukkot, empezando por la noche, comenzaban a encenderse estas 4 lámparas que ustedes ven en pantalla. Esto de aquí, amados, es el atrio de mujeres. Después vamos a ver un poco más a detalle a lo mejor las partes del templo para que lo puedan ubicar. En este atrio de mujeres podían entrar pueblo, israelitas, o sea, puros israelitas, ¿no? Si un prosélito quería entrar, no podía entrar. Los prosélitos los dejaban afuera, pero se podían acercar, pero no podían entrar. Ahí nada más era para puro pueblo. Ustedes ven las gradas aquí, ustedes suben y adentro solamente podían los sacerdotes, los levitas. Y ustedes entran al templo y solamente podían los descendientes de Aarón. Acuérdense que hemos platicado de las áreas de santidad. Conforme más santidad requería el padre de determinado grupo, era que se podían acercar más. Entonces el pueblo nada más podía estar aquí, en el atrio de mujeres. Pero en este atrio se encendían 4 lámparas. Es interesante que sean 4 porque también nos muestra esos 4 puntos cardinales, la plenitud, o sea, toda la tierra. Y bueno, vamos a leer qué es lo que dice. Según las fuentes rabínicas como el Talmud, en el Tratado Sukkah, durante los 7 días de la festividad de Sukkot, se realizaba la ceremonia de encender enormes candelabros dorados en el atrio de las mujeres del templo. Estos candelabros tenían aproximadamente 23 metros de altura, cada uno con 4 enormes lámparas llenas de aceite. Jóvenes sacerdotes subían con cántaros de aceite para mantenerlas encendidas y la luz de estas lámparas iluminaba todo Jerusalén.
Esta celebración no se limitaba a Shemini Atzeret, sino que se realizaba cada noche durante los días de Sukkot, excepto el primer día que es considerado Yom Tov. Acuérdense que es como ahorita estamos iniciando, pero bueno, excepto el primer día, sino las demás noches, hacia el caer el sol, así como nosotros que empezamos, casi hicimos el Seder y luego empezamos con el día 2 de elevar ofrenda. Alrededor de estos candelabros, hombres bailaban con antorchas, cantando himnos y alabanzas en una atmósfera con gran alegría. ¿Alguien me puede buscar mientras Levítico 24, 1 al 4? Pueden levantar su manita si quieren, el primero que la levante para darle el paso a él y no encimarnos, hermanitos. Ahí está, Jime, perfecto, o es Dalis. Ok, entonces, este era... Lo que quiero transmitir con esto, amados, es darnos cuenta cómo era una semana de gozo. Hay ocasiones, y lo vamos a seguir reafirmando, porque pues es algo que también nosotros hemos observado con el paso del tiempo. A veces los hermanos, sobre todo cuando somos nuevecitos, nos emocionamos y decimos, ya viene Yom Teruah, ya viene Yom Kippur y ya viene Sukkot, y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esto y qué lo otro? Y nada más vienen un día y ya los demás días ni se acuerdan. Y eso no tiene que ser así, o sea, ponte en el contexto de tiempos del templo. En tiempos del templo, pues ni siquiera, o sea, con tanta fiesta, ni siquiera se te podría haber olvidado que hay fiesta. Ahorita, pues como estamos en la dispersión y no tenemos todo esto, pues sí, de repente nos afanamos. A mí me pasó el último día, fue así, creo que Lupita escribió en el grupo, no me acuerdo qué hermana fue que dijeron, no es cierto, Edith fue quien dijo, ya estamos listos, algo así, que yo así de, o sea, es como que es que me metí tanto en mis cosas que de repente como que se me fue el tiempo. Cuando menos me di cuenta y yo, sí es cierto, ya son las 6. Y en esos tiempos, amados, pues no, ¿qué se te iba a pasar si todo estaba en torno a la fiesta? Porque si tú vivías lejos de ahí y tu trabajo pues era agrícola y se quedó allá, pues te olvidabas del trabajo y te enfocabas 7 días en estar disfrutando y estar de fiesta y estar conviviendo. Y no es nuestro caso, en nuestro caso pues estamos allá, pero pues tenemos el trabajo cerca, ¿no? Seguimos trabajando. Es decir, sí cambia un poquito, o más bien cambia bastante, pero la intención es esforzarnos en no olvidarlo, en no olvidarlo. Dalis, Levítico 24, 1 al 4, o no sé si es Jime. Amén. Ay, mi hermosa, adelante, mi niña hermosa. Dice la palabra del Eterno. Aceite para las lámparas. Habló Yahweh a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Yahweh. Es estatuto perpetuo delante por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas de delante de Yahweh. Amén. Amén, mi hermosa. Muchísimas gracias. Gracias, Jimena. Es correcto, amados. Entonces, obviamente nos está hablando del candelabro interno del templo. Sin embargo, es interesante, si tú buscas información, quiénes encendían estas lámparas eran los hijos de los levitas. Y dice que eran jóvenes. Y me da mucha risa. Yo decía, ¿por qué jóvenes? ¿Por qué tienen que ser jóvenes? No, hombre, subirte, son unas escaleras. Hay una aplicación. No, me voy a tardar mucho compartiéndoselas ahorita, pero hay una aplicación que justamente se ve el templo y, o sea, como es como interactiva, tú vas entrando, entonces tú entras y ves los candelabros, por ahí creo que aquí 23 metros de altura, ¿tú imaginas al sumo sacerdote ya viejito queriendo subir ahí? No, bájeseme de ahí, no se me vaya a caer. Entonces tenían que ser jóvenes, pues la destreza, la habilidad, la flexibilidad, la movilidad, todo. Y lo que dice la tradición es que las ropas sacerdotales que ya estaban muy viejitas, pues ustedes saben que la Amada Casa de Judá tiene mucho respeto por todo lo que es consagrado al Creador, y digo, y así tiene que ser, ¿no? A nosotros de repente, pues se nos van cosas, amados, pero las desgarraban y las utilizaban justamente para encender junto con aceite de oliva, para encender todas las lámparas. Era una cosa hermosa, amados. Y bueno, y estas lámparas se encendían las 4 y alumbraban toda la ciudad.
Y esto pues también tiene un simbolismo grande para nosotros, amados. Es más o menos así como se veía. Este es el atrio de mujeres. Aquí estaba el patio para los prosélitos, no gentiles, prosélitos. Y en esta parte de aquí adentro, los levitas, y adentro del templo nada más los hijos de Aarón, la descendencia de Aarón. Entonces, bueno, en este patio, si ustedes se dan cuenta, les digo, es obviamente pues como una maqueta, un simbolismo, pero imagínense estas lámparas encendidas. Entonces, ¿qué nos muestra eso, amados? Justamente la función del templo. Acuérdense que el templo, entre muchos significados, pues es la casa del Eterno, es la morada del Eterno. De hecho, inclusive si tú lo ves, representa un cuerpo, es un cuerpo. Y es también ese cuerpo terrenal que el Padre se provió, esa morada terrenal en la cual dice la Escritura que tabernaculizó entre su pueblo, extendió su brazo, que representa a nuestro amado Mesías, esa morada de carne, pero viendo aquí y que alumbra todo, amados, que alumbra todo. Entonces vemos en Juan 8:12 qué dice nuestra don Yeshua. De nuevo, pues, les habló Yeshua diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:4, es menester que hagamos las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y esto es hermoso, amados, vuelvo y repito, porque ser la luz del mundo significa ser ese camino, ese ejemplo, ese templo que sabemos que los judíos en el tiempo de Yeshua lo idolatraban el templo, pero era idolatrar es como el Shabbat. ¿Qué hacían con el Shabbat? Le ponían más atención al Shabbat y olvidaban el objetivo del Shabbat. Por eso cuando va Yeshua caminando con sus discípulos, ¿qué le dicen sus discípulos? Mira, maestro, el templo y aquí, casi, casi, mira qué hermosura. ¿Qué les dice Yeshua? En 3 días va a estar, en 3 días lo derribaré, ¿no? Perdón, no quedará piedra sobre piedra. Y todos los digo, ¿cómo dices eso del templo? Si es nuestro templo. O sea, ellos lo idolatraban y vuelvo y repito, no es porque el templo no sea importante, amados, pero díganme algo, ¿qué prefiere el Eterno? ¿Obediencia o sacrificio? Obediencia. Obediencia. Claro, claro, y ellos se estaban enfocando más en la liturgia, en los sacrificios, pero eran desobedientes. Somos, porque digo en general el pueblo, amados, somos desobedientes. Entonces, ¿de qué les valía tener un templo hermoso si andaban en desobediencia? Andaban como en tiempos de Isaías, andaban violando el derecho de la viuda, no siendo misericordiosos, torcían el derecho, recibían sobornos, ¿Para qué? ¿Para qué tanta ofrenda? ¿Para qué tanto novilunio y tanto Shabbat? ¿Para qué se presentaban así? Entonces les digo, pues hermoso ver todos estos simbolismos, amados, que no conocemos porque pues claramente no conocíamos nada de esto. Y bueno, lo comentábamos que día a día se tenía que vertir agua con vino. Sin embargo, el último día en el cual nos encontramos hoy, que se llama Shemini Atzeret, solamente se vertía vino. Y es interesante ver, amados, vuelvo y repito, el templo es un cuerpo humano. De hecho, los dos pilares representan las piernas. Si tú ves afuera hay 5 estanques que representan los 5 dedos de la mano. Tenemos en la altura de la garganta el altar de incienso. ¿Y que nos dice Apocalipsis? Que el incienso es como las oraciones de los santos. ¿De dónde salen las oraciones? De nuestra garganta. De ahí sale, de nuestra voz. Y en la parte donde está el lugar santísimo, donde está posada el arca, está está a la altura de la cabeza, de la frente. Entonces tú lo ves y dices, es un cuerpo, eso es un cuerpo. Y date cuenta cómo, por ejemplo, con nuestro amado Mesías, cuando le perforaron el costado, ¿qué fue lo que salió? Justamente agua y sangre. Salmo 22:14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como una cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
Esto puede tener muchos significados, amados, sin embargo nos vamos a ir al contexto del templo. El agua representa justamente este lavamiento, purificación. Acuérdense que cuando el Eterno hizo un juicio en tiempos de Noé, ¿con qué lo hizo? Con agua, porque con agua se purifican las cosas. Pero ¿qué nos dice la Torá? O más bien, con agua y con fuego. La Torá nos dice que lo que no pueda ser pasado por fuego, que lo purifiques con agua, pero lo que sí pueda ser pasado por fuego, lo pases por fuego. Entonces, el agua representa purificación y la sangre pacto, es pacto. De hecho, Yeshua cuando estaba con sus discípulos dijo, esta es la sangre de mi pacto, de la nueva alianza. Entonces, digo, el vino siempre va a representar como esa sangre. Y es eso, amados, es ese pacto que se sella, que vuelvo y repito, hoy que estamos en el Shemini ya no se derrama agua, sino puro vino, ya es puro vino lo que se derrama. Y pues bueno, ya vamos concluyendo entonces, vamos con la conclusión. Nos dice en Isaías 60:19 lo siguiente, el sol no te sobrevendrá más como luz de día, ni te alumbrará la claridad de la luna. Será Adonai tu luz perpetua, el Elohim tuyo será tu esplendor. Tu sol no se pondrá jamás, ni menguará tu luna, porque Adonai te será luz perpetua, y los días de tu luto habrán terminado. Bendito sea el Creador, amados, ese día serán cuando haya cielos nuevos, tierra nueva, la eternidad. Eso ya va a ser después del juicio del trono blanco. Ya no, es ahí donde nos dice la Escritura que Él va a enjugar toda lágrima, es decir, ya no va a haber muerte, ya no va a haber tristeza, ya el enemigo ya, la serpiente antigua ya va a ser lanzada directamente al lago de fuego, es decir, viene un tiempo hermoso, amados, pero para llegar ahí hay que luchar por nuestra bendición. No es fácil. La puerta es estrecha y pocos la hallan, dijo nuestro amado don Yeshua. Entonces, este día representa la eternidad, amados. El día de mañana, la amada Casa de Judá tiene una tradición de iniciar el Shemini Atzeret y al día siguiente el Simchat Torah. ¿Qué es el Simchat Torah? La alegría de la Torah. Como terminamos un ciclo de la Torah, en teoría se entrega nuevamente la Torá y otra vez volvemos a estudiarla. Y es una ceremonia muy bonita. Les voy a mandar un video de cómo la celebran en las sinagogas. Tienen la Torá y están cantando, están dando vueltas, están justamente recitando. Déjenme les digo qué versículos. Creo que es Isaías 2. Sí, Isaías 2 y 3. E irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Adonai. Es hermoso, amados. Y eso es Simchat Torah, el día de mañana. Por eso es que el día de mañana vamos a comenzar a estudiar las porciones de la Aliyá, porque todavía no tenemos Torah, todavía no nos las han entregado, ya la acabamos. Viene la Simchat Torah, que es la entrega de la Torah, pero seguimos en esta fecha, o sea, no es otro día ni nada, sino seguimos en Shemini Atzeret y es cuando comenzamos el estudio. Hay otra tradición dentro de la amada Casa de Judá que se lee el último capítulo de Deuteronomio, se liga juntamente con el de Génesis. Ustedes sabían, hay una perla ahí, algunos ya lo saben. Si tú lees la última letra de Deuteronomio, dice Israel, la última letra es L. Y la primera letra de Génesis, la palabra es B. ¿Mande? Exacto, corazón. Ajá, la primera palabra es Bereshit, o sea, es una bet, Lev y bet. Si tú las juntas es corazón. Y es algo hermoso. Y lo que hace la amada Casa de Judá es juntarlas. Por eso lee Deuteronomio y empieza con el primer capítulo de Génesis, para juntar ahí el corazón. No, es una cosa maravillosa y hermosa, amados, que muchas veces no lo vemos porque pues, no hablamos hebreo ni leemos hebreo. Ahora, Shemini Atzeret es el octavo día y representa lo que está más allá del tiempo y del mundo físico. Si Sukkot simboliza la alegría terrenal, es decir, la cosecha abundante, Shemini Atzeret es la alegría eterna en la presencia divina. Moraremos con Él para siempre y por siempre, amados. El Midrash Tanjumá dice lo siguiente, el santo bendito sea, dijo a Israel, durante los 7 días de Sukkot ofreciste sacrificios por las naciones del mundo. Ahora, quédate conmigo un día más, solos tú y yo, porque tu partida me es difícil. Eso representa Shemini, ese día donde el Padre nos dice, quédate un ratito más.
quédate un ratito más conmigo. Este quédate un día más es símbolo del amor eterno entre Dios, entre el Padre e Israel, más allá del tiempo. Los 7 días de la creación es la unión íntima y eterna, y representa la eternidad, amados. Entonces, pues bueno, oficialmente iniciamos Shemini Atzeret. Vamos ahorita a terminar esta administración para posteriormente bendecir el pan y el vino. Y hasta aquí la administración de Shemini Atzeret. Shabbat Shalom a todos.